Agradecemos la presencia de José Ricardo Taveras, ex director de Migración y un conocido abogado y articulista, opinante en varios diarios de circulación nacional y muy conocido por sus posiciones críticas sobre la política migratoria en República Dominicana. Vamos a empezar con la decisión del Consejo Nacional de Migración de la semana pasada, que extendió por un año más el plazo para que los inmigrantes inscritos en el Plan Nacional de Regularización completen su documentación. ¿Qué le parece esa medida y a qué atribuye a que esos inmigrantes, después de un año, no hayan podido completar los documentos que se les pide? Sí, muy buenos días, muy contento de compartir aquí con ustedes y lamentando la ausencia de Juan Bolívar, Sí, me lo saluda. Él lo está Que lamentando me llamó y también. estuvimos conversando Sí. sobre el tema telefónicamente. Pero los lunes ya decidió que no viene a uno más. Sí, se merece su descanso. Bueno, la idea es que yo esa medida la he visto con mucho pesar y mucha lástima, porque nosotros hemos luchado desde la muerte de Trujillo para construir una democracia y sobre todo últimamente hemos estado abogando por un Estado de Derecho como sociedad, no es una petición mía personal. Se siente la aspiración de la sociedad dominicana de vivir en un Estado de Derecho. Pero desgraciadamente lo que estamos haciendo es reconduciendo la cultura del paño tibio, de la salida hábil a los temas al margen del proceso legal. Y lo que aconteció con esa medida es que sencillamente se recurrió a la penosa cultura del paño tibio, de buscar una solución revestida de humanidad que a la larga va a herir el sentido humano con que debe ser tratado este tema. ¿Por qué va a ocurrir eso? En primer lugar, tengo autoridad moral para hablar de esto, porque yo fui el que le planteó al señor presidente que era necesario impulsar un programa de documentación de ciudadanos haitianos para poder garantizar el éxito del Plan Nacional de Regularización. Y el presidente lo asumió, lo planteó en Puerto Príncipe, el gobierno haitiano inició el proceso, desgraciadamente colapsó, porque ese programa tenía una sola computadora. O sea, yo hice en su momento como director de migración una inteligencia y pedí a la OIN que le diera soporte a ese programa porque veía venir esto. Entonces, desgraciadamente, el programa no, se puede decir que prácticamente no existió. Hoy lo que tenemos son manifestaciones de ciudadanos haitianos requiriendo sus documentos y también la concepción del mismo plan, que en cierta medida no se hizo tan laxa y tan abierta que no procuró resolver el problema en sus raíces profundas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de indocumentación y de presencia de mano de obra en el mercado laboral que impacta en la informalidad del trabajo, nosotros teníamos que hacer un plan que operativamente trabajara en centros de trabajo. ¿Qué ocurrió? Bueno, hoy en día tenemos una gran cantidad de ciudadanos extranjeros registrados en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros sin que tengan nada que ver con los haitianos que están realmente laborando en empresas. Tenemos el plan fracasado porque hay un problema básico y fundamental. Haití no garantiza a sus ciudadanos el hecho de que los pueda dotar de un Estado civil. En eso yo quisiera aprovechar su presencia y su experiencia. Se ha insistido mucho en eso,
de que una de las razones es que no tienen documentación de identificación nacional. Sin embargo, hay informaciones de que una gran parte de los que depositaron de manera incompleta sus papeles tenían algún documento de identificación haitiano. Bueno, tenemos que 93%. Y tú tienes el desglose, Rafael. Exacto. Que 30, había 36% presentó acta de nacimiento, 33% presentó pasaporte y un 24% carnet de identidad nacional. Entonces, ¿por qué se dice que no tienen un documento de identidad? ¿Por qué muchos están reclamando en su embajada que le proporcione? ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo me pregunto cómo esos porcentajes tan elevados de documentación que se dice ahí. Bueno, eso es lo que dice, no lo decimos nosotros. No, no, yo sé. Lo dice el Ministerio de Interior y sí, Policía. pero también el Ministerio dice Ajá. que solamente han completado 7,000 y pico. 7,000 y pico. Entonces, la información luce así, de prima facie, no, pero, contradictoria. Sí, pero perdón, hay que recordar cuántos requisitos pedía ese Plan Nacional de Regularización. Había que tener un acta notariada de 7 vecinos de donde residía. Prueba, por ejemplo, de arraigo, de comprobantes de alquiler de la vivienda donde residen estos migrantes. Pruebas de que tenga cuenta bancaria. Dígame usted. Bueno, eso eran estos migrantes, que muchos de los cuales trabajan en el área rural. Es importante, Ana. Ajá. O sea, ¿cuántos de esto? Si la queja de la Asociación de Bancos de República Dominicana y las estadísticas lo que hablan es de los bajos niveles de bancarización, no de los haitianos, sino de República Dominicana en general. Entonces, a estas personas, a este sector de migrantes, con unas economías tan deprimidas, tendrán la facultad de abrir cuenta bancaria. Mira, ciertamente entre las cosas que mencionas, eran parte de una enunciación de posibles pruebas de arraigo. Lo que no significa que tenía que ser necesariamente una cosa. Había, por ejemplo, de estas 4 pueden ser 2, de estas 5 pueden ser 3. No, y cualquier cosa, y había también, hay, siendo justos, una libertad de que el ciudadano probara de alguna manera su arraigo. Porque si tú vas a hacer un plan de regularización, tienes que exigir un nivel de prueba, no puede ser una zafra abierta, tú tienes que demostrar de alguna manera algún tipo de arraigo, porque ningún plan de regularización en el mundo se abre para que la gente venga sobre la base de su propio testimonio a acreditar una presencia en el territorio del país que lo está haciendo. Y yo creo que en cuanto a la prueba fue bastante laxo y fue flexible, yo diría que en demasía. Ahora, el problema no es ese. Pero laxo, perdón, doctor, pero laxo, por ejemplo, todos sabemos aquí las dificultades que ha habido para expedirle uno de los documentos que se supone que deberían ser fundamentales. ¿Dónde trabaja ese migrante? Entonces, su empleador, ¿cuántos empleadores? Y estamos hablando no de papeles procedentes de Haití, sino su empleador es dominicano. ¿Cuántos de esos empleadores le extienden una certificación de que son sus empleados, de que asumen esa responsabilidad de decir, sí, yo tengo fulano de tal como jardinero en mi casa o como conserje en tal torre del polígono central? O sea, ¿cuánto? Esa ha sido una de las dificultades que no reposa en la voluntad de esos migrantes. Pero tu pregunta pone en evidencia una situación que tengo que sacar a colación, porque el problema no es que se le ha estado negando. Hay casos, porque todos sabemos que aquí hay
toda una industria en el mundo del derecho laboral, haciendo persecuciones por derechos adquiridos de supuestos ciudadanos haitianos que trabajan, como se les reconocen sus derechos laborales. Los eventos que han ocurrido en torno a ciudadanos haitianos con la reclamación de derechos laborales, la gente ha generado cierto temor. Pero en general, los que tienen empleados haitianos han querido regularizar, muchos de ellos, porque el problema es que el riesgo de un empleador de mantener un empleado sin documentos, porque en algún momento yo entiendo que se van a comenzar a poner multas. La medida, incluso cuando yo era director de migración, estaba fijada para el 18 de octubre del 2013, 19 de octubre del 2013, de comenzar a poner multas. Incluso yo llegué a poner 2 multas en mi gestión. Pero ahí mismo era en medio de la crisis de la sentencia 168, que hubo una crisis mediática. Entonces se abrió la cuestión del plan, y en medio del plan tú no puedes andar multando empresas, todo lo contrario, tienes que abrir las puertas para que se regularicen. El tema es que muchos de los haitianos que se registraron en el plan no son empleados, porque el problema y además de eso hay un tema que no se menciona. Yo reto a cualquiera que abra esas pruebas que están ahí en el plan de regularización. Están ampliamente impactadas por fraudes, por falsedades, porque que había una industria de falsificación de actas de nacimiento haitianas y traían haitianos. Yo te lo estoy diciendo porque yo estaba en medio de todo lo que estaba aconteciendo, haciendo inteligencia, investigaciones de mafias que se estructuraron, trayendo haitianos de Haití para que se acogieran. Entonces, pero en la situación, bandas dominico-haitianas. por supuesto, yo no, en toda mafia que opera con este problema de trata y tráfico de personas en la frontera dominico-haitiana, yo no estoy diciendo que son de haitianos, son bandas en las que operan dominicanos también. O sea, sí, pero definitivamente lo que te quiero decir es, mucha gente proveyó los documentos de trabajo, los contratos, muchísima gente. Y mucha de esa gente que está registrada y tiene algún nivel de documentación es porque hay empleados interesados. Las empresas, yo fui testigo de que había muchas empresas. Por ejemplo, yo siempre cito como un ejemplo el Ingenio Barahona. El Ingenio Barahona, ya antes de yo salir de migración, ya prácticamente tenía documentado casi el 100% de sus empleados extranjeros. Y hicieron una inversión en, por ejemplo, los bananeros que tienen un incentivo por legalización y son uno de los rubros que más emplea, hicieron un esfuerzo. Había un sector que lo que quería mantenerse al margen de esto y que la autoridad le endosara de alguna manera, porque todos lo que quieren es que le busquen una solución rápida, fácil y gratuita. ¿Y en qué se basó, por ejemplo, el éxito de ese sector, del Ingenio Barahona, de los bananeros que han regularizado a sus empleados? El éxito es voluntad de hacer yo diría, en primer lugar, los bananeros tenían el incentivo de que la Unión Europea le daba un incentivo por caja de banano si su mano de obra era ordenada y legal, de migración ordenada y legal. Entonces tenían un incentivo económico y todos se lo querían ganar. Entonces, y a pesar de eso, una buena parte de ellos quiso mantenerse al margen en espera de que el gobierno hiciera el sacrificio de hacer un plan gratuito y que se hiciera el plan en la forma en que se hizo. Entonces, el tema es que llegado el plan, el tema del Estado de Derecho, yo entiendo que la salida que se le buscó no fue la adecuada. En primer lugar, porque está violando la ley a todas luces. Es un plan que se hace porque la ley de migración lo propone en el artículo 151. Y el presidente puede emitir un decreto creando el protocolo del plan porque la ley le dio el mandato. Porque es una materia privativa del Congreso Nacional
para poder hacer cualquier cosa en esa materia es con una ley. Entonces, ¿qué pasa? El decreto establece una serie de cosas, un plazo de 18 meses. Establece que las consecuencias de no obrar dentro de ese plazo son que sencillamente tenían que acogerse a las consecuencias de la ley. La deportación lo dice textualmente. El segundo plazo que menciona ese decreto es un plazo de 45 días para que la autoridad le respondiera, que se podía prorrogar eventualmente por una cuestión de falta de documentos, pero ya estamos hablando de la tercera prórroga. Son 3 prórrogas, una de un mes, después otra de un año y un año más, y ahora viene la cuarta prórroga. Entonces, no estamos aprovechando la oportunidad. Digo, esta es la tercera. No, es dar la impresión. Bueno, estamos hablando la primera vez un mes, después se extendió hasta el 2016. En el 2016 se extendió hasta el 2017 y ya vamos por la cuarta prórroga. Bueno, y el tema es que definitivamente, ¿qué es lo que tienen que hacer para rápidamente decirle lo que el decreto manda? Es que en vez de hacer eso, se manden todos a la Dirección General de Migración para que renoven como renova cualquier extranjero. Entonces, eso va a ser un complejo. Yo diría que si queremos tomar una medida especial, es decirle a la comunidad internacional, vamos a resolver con el gobierno haitiano. Y cuando esto esté resuelto, entonces nosotros evaluamos a la luz de la ley de inmigración un proceso especial para que esa gente tenga algún nivel de privilegio en el acceso a un estatus migratorio. Pero no vamos a seguir reenviando este caos. Es decir, que usted ve que en vez de una solución fue una salida que nos va a presentar dentro de poco tiempo la misma situación. La misma situación. Entonces, concretamente, por favor, repítan, ¿cuál es su propuesta? De que las personas que depositaron papeles incompletos, algunos, según a su juicio, fraudulentos, sí. Hay que hacer algo, o se le busca una manera de que tengan un estatus regular o deportación masiva. Si nos atenemos a la ley, tendría que producirse, primero no necesaria una deportación, todo el que logre completar su expediente en la Dirección General de Migración bajo el perfil que la ley establece, no hay ningún problema, porque el decreto dice, al vencimiento del término del estatus migratorio especial que se les dio, tienen que ir, el mismo decreto lo dice, a la Dirección General de Migración y aplicar por una renovación en el marco de la ley de migración. Pero ¿qué pasa? La mayoría de esa gente no puede hacerlo porque el Estado haitiano no les responde con la documentación de manera adecuada. Entonces lo que yo digo, ¿podemos seguir en esto, reenviando cada año el tema? No. Si usted quiere, por ejemplo, usted le dice a la comunidad internacional, mira, yo tengo la base de datos aquí, es biométrica. Esta gente, yo no puedo seguir violando mi ley por la irresponsabilidad del Estado haitiano. Yo la voy a tener en esta base de datos, Haití que resuelva su problema. Y entonces, cuando se resuelva en Haití, porque incluso yo diría que si el Estado Dominicano tiene que cooperar para que se haga una réplica, vamos a decir, entre comillas, según las instituciones haitianas, algo similar a la Junta Central Electoral para la administración de un registro civil, que nos permita a nosotros poder hacer un tipo de migración circular, ordenada y legal con los haitianos. Porque ellos van a seguir viniendo, deben seguir viniendo. Nosotros tenemos que darle, incluso yo diría que laboralmente, prioridad, porque en la medida que nosotros cooperemos en la estabilidad y en el desarrollo de Haití, nosotros tenemos mayor estabilidad, pero no podemos seguir manejando esto en el marco de un caos. ¿Qué es lo que ha pasado? Emplazar a la comunidad internacional. Vamos a resolver allá. Incluso, yo creo que si el gobierno le dice al pueblo dominicano, vamos a hacer un esfuerzo para invertir en una ayuda significativa junto a otros países, porque no podemos asumirla solo, para un registro civil. Canadá lo estaba haciendo y lo suspendió por el tema de la corrupción en Haití. Canadá llegó a empadronar alrededor de 4 millones, según se dice, de haitianos, según los datos que ellos estuvieron ofreciendo. Pero llegó un momento que el proceso de corrupción de todas las ayudas que estaban dando
llevó a Canadá a parar todas las ayudas a Haití. Entonces, pero algo hay que hacer. La comunidad internacional tiene que intervenir de alguna manera en un tipo de gestión que permita que se concrete el tema. Porque de lo contrario nosotros vamos a implosionar los esfuerzos que hemos hecho para nosotros tener un registro civil sano, confiable, la inversión que ha hecho el contribuyente dominicano, la solución de la formalización del mercado laboral, el hecho del acceso de los ciudadanos extranjeros a la seguridad social, que es vital para la estabilidad de la seguridad social del mercado laboral en la República Dominicana, no la vamos a lograr nunca. Entonces, eso es lo que a mí me pesa. Dos cosas. Usted no acepta como buena y válida esta información que viene de tantos tienen por pasaporte, tantos... O sea, de que el 93% presentó, mírenlo cómo está detallado. Algún tipo de documento. Mire, acta de nacimiento, 36%. Estamos hablando de 288.467. Sí. Esa es la cifra general. Okay. No estamos hablando de haitianos, sino de personas que viven en República Dominicana y que solicitaron su regularización. Entonces, de esos, 36% presentaron actos de nacimiento, como dijimos, 33% presentaron su pasaporte, o sea, 95.164 personas pasaporte presentaron. Y un 24% carnet de identidad nacional. Que fueron 69.997. El 97%. El 93% tiene algún tipo de identificación. Perfecto. Haitiano. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, presumimos que lo que le falta es la documentación que estábamos hablando. De pruebas dónde trabaja, de que sus empleadores, si esto es así, de que sus empleadores le certifiquen notariadamente dónde es que trabajen con su respectiva dirección. Si esto es así, el problema no es de identificación, sino es de cumplimiento de algunos de los requisitos para la regularización. Les digo algo, sí. Yo fui testigo de eso. Porque el decreto contempla que Migración debía emitir una opinión y el proceso es individual. Entonces yo tuve que montar un formato para la respuesta, la opinión, porque debía ser motivada, y leer en gran medida gran parte de los expedientes que llegué a manejar, que fueron 536. Revisarlo con mi equipo. Participé mucho de ese tema, sobre todo al principio, que hay que estar tomando decisiones. Y les puedo decir que, bueno, sí pueden haber presentado algún tipo de documento. El tema está en que, llegado el término que les fue concedido en el estatus, de vigencia del estatus, que ellos tienen que ir a la Dirección General de Migración y ahí ellos tienen que renovar como renova cualquier extranjero. Tienen que presentar un acta de nacimiento apostillada. Que, dígame una cosa, si usted presentó un acta falsa, ¿usted va a poder presentar esa acta apostillada? Sobre todo cuando el decreto sanciona con anularle el estatus que le concedieron si usted incurrió en algún nivel de falsedad. Entonces, no se puede crear un estatuto especial para los haitianos. A los haitianos hay que acompañarlos, ayudarlos por su indefensión en muchos sentidos. Yo estoy de acuerdo en que se busque, pues se procure, pero no se puede crear al margen de la ley, porque eso no ayuda al final al haitiano, porque el problema es que el haitiano está presente, como me refería anteriormente, tiene una presencia que a la larga va en su perjuicio el hecho de que se siga reconduciendo este desorden. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los cañeros? Ustedes periódicamente lo ven protestando, reclamando en el Palacio Nacional que le paguen sus pensiones. Y eso eran solamente empleados del CEA. ¿Dónde fue a parar las cotizaciones de esos ciudadanos? ¿Y quién está pagando lo que se está pagando hoy en día? El contribuyente dominicano. Porque el desorden, eso fue lo que prohijó. Entonces, si nosotros seguimos reconduciendo este tema de la forma en que lo estamos haciendo. Bueno, los cañeros, ellos tienen sus fichas
sus fichas Sí, de cuando sí. fueron contratados Eso por el no es Estado problema. dominicano. Eso no es problema. Sí, Entonces, pero hay algunos que eran del ellos han sector privado. creado derechos, De derechos acuerdo. Pero fundamentales y reconocidos. lo que yo me estoy planteando es que el mismo Estado el Estado le exige a un ciudadano dominicano que va a, a optar por una pensión, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que no lo merecen, Ana. Ok. Que yo no estoy diciendo Sí. para nada, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que el estado de desorden en que hemos auspiciado esa migración laboral es el que está permitiendo que esos ciudadanos tengan con todo el derecho del mundo que ir a protestar para que les reconozcan una pensión por la cual cotizaron. ¿Por qué? Porque cuando van a los sistemas, le van a exigir, mire, déjeme su ficha, pero le van a pedir también que deme un acta de nacimiento, deme esto, lo que sea. Usted tiene que. Pero al no existir documentaciones elementales, porque yo veo por donde cualquier dominicano que haya pedido una pensión en el Estado, para que tú veas los pies que tiene que dar y los papeles que tiene que aportar y las certificaciones, ir para Es el tesorería. individuo contra el Estado. Sí. Entonces, si eso le ocurre al dominicano, cuando se presenta frente al haitiano, entonces hay una ausencia total de datos. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos tomado la decisión de ser firmes en que esa gente se acoplen al mandato de la ley, documentarlo, Sí. porque definitivamente si nosotros no le ponemos en las raíces del problema, que es el tema de la documentación, se va a ir reconduciendo este tema una y otra vez y nunca vamos a lograr un mercado laboral debidamente Sí. formalizado. A propósito de mercado laboral y de la ley, de la primacía de la ley, la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda planteó que la ley establece el 80-20, 80% mano de obra local y 20% extranjera. Pero ella alega, dice, argumenta con datos que en República Dominicana sucede lo contrario, que el dominicano no quiere ir a picar zanja, a picar piedras, a tragar polvo ni cemento. Y ella dice que es al revés, que el 80% de la mano de obra en el sector de la construcción. Y más todavía. Bueno, entonces ella plantea, no deberían las leyes adecuarse a lo que es la realidad. No, yo creo que ella tiene razón en cuanto a que el 80%, yo digo que más es un 90%. Y cuidado. Ahora yo le voy a decir algo. Yo soy abogado. Y mis clientes, yo tengo clientes que son ingenieros, incluso muy importantes. En una ocasión con todos los problemas, y yo le pregunté a un cliente mío, digo, ¿tú sales a recoger haitianos en la calle para llevarlo a trabajar? Me dijo, no, ¿y quién te lo recoge? Digo, los maestros de construcción. Entonces, si tú le exiges al maestro constructor que te busque dominicano, él te lo va a encontrar. Yo tengo experiencia, por ejemplo, el Palacio de Justicia de Santiago se construyó sin haitianos, fueron dominicanos solamente, el ingeniero Conrado Asensio Torres. ¿Y cómo? Bueno, pues tiene su maestro, mira, yo voy a trabajar aquí conforme a la ley. Aquí, y el haitiano que venga, que tiene que estar documentado. Y se construyó sin haitianos. O sea que cuando ellos quieren, ahora, ¿qué hay? Hay un tema de convenio. Y en el campo también. Hay un tema. Pasa, en el sector agrícola, los bananos, por ejemplo, que llamen a dominicanos, van a aparecer los dominicanos. Pero que aparecen, te voy a explicar qué pasa. Si tú tienes un mercado laboral impactado por la presencia de una mano de obra extranjera, indocumentada, ilegal, que tiene sus ventajas, porque esa gente debiera cotizar a la seguridad social y no puede cotizar porque no tiene nada, porque la seguridad social no le van a ir y mire, yo me llamo Suzuki, lo que sea, sí. Porque y entonces yo tengo me llamo, porque se ponen muchísimos nombres,
se crean nombres. Yo me llamo, hay muchísimos llamaban a Leonel Fernández, ahora se llaman Danilo Medina, según el tiempo. Entonces la seguridad social no se puede minar de esa manera. Entonces, tú tienes, eso, ¿cuánto cuesta la seguridad social? Dicen que un 18%. Esa gente no está pagando eso. ¿Quién se está economizando eso? ¿Me doy a entender? Puede ser que en algunos rubros se O pague. sea, los empleadores están... Bueno, pero puede ser que en algunos, porque por ejemplo algunos ingenieros me dicen a mí, amigos míos, me dicen, mira, no, tú estás equivocado. A nosotros nos cobran la seguridad social. Digo, sí, pero ¿dónde va a parar? ¿Qué cuenta le crearon a ese ciudadano? No puede. No pueden crearle. Y tampoco nosotros podemos apostar para que el sistema de seguridad social sea minado de esa manera. Nosotros tenemos que organizar este tema con humanidad, pero con responsabilidad y legalidad. Doctor, ¿tú crees que nosotros podemos seguir en un mercado laboral? ¿Por qué no el dominicano no va? El dominicano no va porque el mercado laboral está infectado por la presencia de ese caos. Cuando aquí se pueda decir, esto ejemplo, es como el cuento de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Exactamente. Porque la versión que uno escucha es que el dominicano no quiere. Y no es así. No quiere, entonces es sustituido por mano de obra haitiana. Yo acabo de regresar de Costa Rica y en Costa Rica me explicaban que su nivel educativo es tan alto, la escolaridad, la ausencia casi de analfabetismo, provoca que no exista mano de obra, por ejemplo, para el trabajo doméstico, porque las muchachas están en la universidad estudiando en Costa Rica. Claro. Entonces, ¿cómo una ama de casa que trabaja, que se incorporó al mercado laboral, cómo puede salir a trabajar? Contratando una nicaragüense. Pero Nicaragua no tiene el problema que tiene Haití. Nicaragua no es un estado colapsado. Pero hay un tema muy importante que yo no quisiera dejar suelto de tu pregunta, en el sentido de que si nosotros tenemos un mercado, aquí hay los salarios, a ustedes yo los veo, y los veo analizando algunas veces, cuando analizan temas económicos, que nosotros estamos, todos los economistas lo dicen, nosotros tenemos niveles de salario de los años 90, y estamos en el 2017. Pero esa presencia, por ejemplo, en esos rubros, permite que tú tengas una depresión de los salarios. Entonces porque tú tienes un mercado que te está subiendo el servicio en condiciones de desventaja, informalmente. Entonces el dominicano no va a ir, es verdad. Pero si se adecua al mercado laboral, si se formaliza y se paga lo que hay que pagar, yo te aseguro que aparece el dominicano a dos manos. Y si no aparece, amén, que vengan y lo hagan los haitianos. Ahora, el problema es que lo hagan ordenadamente. Yo no quiero un haitiano sin pagar seguridad social. Yo quiero un haitiano que cuando se retire en Haití, todos los meses, le pongan en su cuenta su pensión cuando se la merezca, porque cotizó en la seguridad social y porque estaba aquí, ingresó de una manera legal y ordenada. Doctor, eso es diferente. Definitivamente al país le conviene la regularización de su inmigración, sea haitiana, china, de donde sea, fundamentalmente la haitiana, porque es una mayoría y como usted ha expresado, es necesaria para el país, sobre todo en algunos renglones. Dos, lo que se buscó fue una salida, no una solución. En búsqueda de una solución, además de la renovación, vamos a ponerle la identificación por parte del gobierno haitiano, ¿usted no cree que algunos de los requisitos que hemos puesto pudieran no flexibilizarse, sino buscar lo que razonable se le podía exigir a una inmigración con las precariedades que tienen esa gente? Autentificar una cuestión que sea con un abogado que certifique una factura con el sello de que compró
se le hace difícil a veces. No podía sustituirse algunos requisitos, porque yo creo que tampoco es que aquí estoy, pero buscar, porque yo creo que tenemos que partir de que nos conviene como país regularizar esta situación. Depende de cuál sea el objetivo de la regularización. Porque yo, por ejemplo, no soy partidario de que nosotros creemos un estatuto especial para los haitianos. A los haitianos no podemos impulsar políticas que los mantengan a ellos en un estado yo diría que de indefensión migratoria, de una situación de mendicidad migratoria. Hay que presionar para que el Estado haitiano cumpla su rol, porque nosotros no podemos explotar lo que nos hemos avanzado porque el Estado haitiano no cumpla su responsabilidad. Ahora, cuando usted me dice flexibilizar, yo le aseguro que la flexibilización ha sido impresionante. Pero si usted me lleva a mí, bueno, lo vamos a hacer con los haitianos, ¿y por qué con los demás extranjeros no lo podemos hacer? Entonces, no, ¿qué es lo elemental que se le pide? Si usted no tiene acreditación de una identidad con un acta de nacimiento. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, porque es lo que le digo, por eso que digo, vamos a atender el tema en Haití. Nosotros listamos en la frontera, en Pedernal, hicimos un plan piloto para impulsar el estatuto del habitante fronterizo. Y con los comerciantes haitianos y dominicanos, listamos casi 475 personas, creo que fue. No recuerdo exacto el número, pero... Y empezamos a decir, vamos a dar los carnets de habitantes fronterizos para que crucen normalmente de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que está proponiendo Mario Serrano. Pero que eso está, por eso es que yo digo que el mejor programa migratorio es aplicar la ley, porque todo eso está regulado. Entonces usted coge y no hubo forma de completar un expediente. Y eso, que nosotros nos valimos de la Organización Internacional de las Migraciones para que financiara los documentos de los haitianos que viven en Juana Méndez y tener el plan piloto para eso. Y OIM Haití hizo toda la gestión en Puerto Príncipe para que no tuvieran ellos que ir a Puerto Príncipe y no recibió OIM ningún tipo de cooperación. Entonces, nosotros tenemos que ya dejar de ser una muleta inaceptable para la irresponsabilidad de un Estado al que tenemos que emplazar. Sí, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero por honor a la verdad, a lo que yo creo que es la verdad. Usted dijo que fue una ola mediática lo que se armó aquí con la ley 168 y creemos que no fue una ola mediática, fue romperle la vida a miles de personas despojadas del derecho a estudiar, a recibir un contrato de Grandes Ligas, a romperle las vidas a miles y miles de personas. No una ola mediática que inventada por periodistas o algunos medios de comunicación. Yo difiero de ti porque yo veo el tema técnicamente y yo escribí, no tenemos tiempo para abordar. Sí. Si tú quieres otro día lo vemos. Bueno. Y te puedo proporcionar un pero documento no podría que escribí. clausurar esta entrevista sin decir eso. No, pero yo también tengo que responder. Pero el drama humano que vivieron y viven todavía miles de personas, miles de dominicanos. Debo decirte que escribí al respecto, no me da pena yo lo leí. Sí, hay un documento que yo escribí que se llama La sentencia versus el juicio estólido. Y antes de eso había escrito La nacionalidad dominicana, que ese fue publicado en el listín, y el drama humano. Bueno. Aquí se le buscó una solución al tema y la sentencia ha sido sentada en el banquillo de los acusados injustamente. Pero yo creo que no tenemos el tiempo de abordarlo y me gustaría otro día, aunque sea fuera del aire, sí, hombre. que veamos una versión diferente. Sí, muchísimas gracias. La invitación es aceptada. Bien. Gracias.